hoy tenemos copa de vino. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das clic a mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Si es la primera vez que le das clics a mis videos, muy probablemente estés preguntando ¿qué significa la copa de vino? Y eso significa mucho hate. Y es que hoy vamos a hablar de mis peores lecturas del 2021. Ya sé que como siempre voy atrasada, pero créanme cuando les digo que el 2022 me ha arrollado. Ha empezado el enero con toda la furia y me ha arrollado, de verdad me ha arrollado, no ha tenido nada de piedad conmigo, así que ha sido un poco complicado y me he tenido que tomar unas semanas para ser persona y existir. Pero dicho esto, ya estoy aquí de regreso y ha llegado el momento de que les hable de mis peores lecturas del 2021. Si hay algo que le tengo que agradecer al 2021 es que hubo muy pocas malas lecturas. De hecho, la gran mayoría de mis libros fueron muy buenos o normalitos en plan bleh. De esos de, bueno, ni buenos ni malos, no les voy a hacer una reseña hater porque no merece la pena, tampoco voy a decir qué buenos que son porque tampoco, simplemente bien. Entre que la pasé bien leyéndolos, pero olvidables o palomiteros y predecibles, pero que me hicieron pasar un buen rato. Así que evidentemente en la lista de peores lecturas es una lista muy corta, hay muy pocas peores lecturas y es como poco interesante que hablemos de ellas. Les recuerdo por supuesto que Mami Forbit nunca hace listas en orden de importancias, todos han sido horribles y ya está. Ninguno de ellos se libra, así que realmente no hay orden de importancia. El primer libro del que les voy a hablar es Kentucky de Samantha Schweblin, ¿vale? Este es un libro que está en esta lista más que nada porque la premisa era excesivamente buena y la ejecución excesivamente mala. Es decir, creo que este libro hubiese funcionado muy bien si hubiesen sido pequeños relatos cortos y cada uno de estos relatos fuese la experiencia de cada personaje en cuanto a su experiencia con este pequeño Kentucky. Pero al ser un libro y tener una interconexión y estarnos contando una historia enseguida, el libro pierde muchísima fuerza, además queda en nada y no se desarrolla muy bien. La premisa es muy interesante y además es una premisa que se presta a, de verdad, un capítulo de Black Mirror porque es interesantísimo. De hecho, este es un libro que tiene reseña en el canal. Estoy prácticamente segura que en su momento no le hice una reseña general en el canal. Pero a medida que más he pensado en el libro, a medida que más ha pasado el tiempo y el libro ha crecido en mí, más ha crecido mi odio y mis ganas de hacer una copa de vino con este libro y evidentemente pasó a mis peores lecturas. ¿Por qué? Porque creo que es un libro del que se pudo haber sacado mucho provecho, del que se pudo haber sacado una historia realmente trepidante y realmente angustiante y queda absolutamente en nada. Lo peor del caso es que siento que la autora sí lo intenta, pero no llega al punto. Es uno de esos extraños casos donde su propia historia le queda grande, no sabe desarrollarla de la manera correcta para atrapar al lector. Tiene un arranque súper fuerte, o sea, arranca con toda la fuerza, con toda la furia, con toda la idea y el concepto muy bueno. Entonces, cuando tú arrancas ese libro, cuando empiezas a leer ese libro, creces con el libro y te emocionas porque sabes que esta historia da para mucho, va a crecer muchísimo, puede explotarte todo en la cara y volverse una realidad horrorosa y angustiosa. Lamentablemente, a medida que van pasando las páginas, pierde fuerza, se va desinflando la historia, es absolutamente un libro globo. Se desinfla totalmente, la historia pierde interés, queda en nada e incluso los momentos álgidos de la trama se sienten de bote y artificial y no llegan a ser ni siquiera momentos álgidos. Es un libro extremadamente decepcionante y que creo que la historia, la premisa era muy buena y por haber desaprovechado una premisa tan buena y tan interesante está en esta lista. Ojos de circo de Jesús Gordillo y Javier Martos es otro libro que está en esta lista.
Si ustedes saben, a mí me encantan los autores independientes, esos autores que se autopublican el libro, esos autores que tienen un proyecto y que de verdad yo creo en ellos, yo creo en ese tipo de proyectos. Y por eso sí, en mi canal sí se leen libros autopublicados y este es uno de esos casos. Este libro yo lo compré en un festival de cine fantástico y terror de Sitges, justo afuera, en uno de esos puestecitos. Vi la premisa, se me hizo algo muy interesante y pensé, uy, esto es muy American Horror Story Freak Show, ¿saben? Puede darse a una historia bastante tremenda. Se llama Ojos de Circo y la sinopsis es bastante buena y bastante correcta. Obviamente no voy a enrollarme mucho hablándoles de la sinopsis, hablándoles del libro en profundidad, porque voy a hacerle la reseña más hater del planeta al libro, por supuesto que sí. Pero a lo que quiero llegar es en que la premisa es buena y es interesante. Entonces el libro, además de ello, está escrito de una manera que es muy visual, ¿no? Es una manera en la que el autor se ha preocupado porque visualices muy bien según qué cosas. Sin embargo, esta grandiosa historia de terror nunca despega, nunca despega. Incluso sus puntos más chungos, su historia de terror y toda esta parafernalia no te causa efecto, no es un libro que te sacuda, es un libro además de esos que pasan y pasan y pasan las páginas y tú estás esperando que algo suceda realmente y no llega a ese punto de desarrollo, no llega al punto ese de interés. De hecho llega a un punto de desesperación donde dices, pero por favor, alma de cántaro, que pase algo, lo que sea, o sea, ya llegados a este punto, mátanos a alguien, no pasa nada, pero no pasa nada. Es uno de esos libros que francamente bien podrían ahorrarse y no pasa nada. Creo que al libro le faltan muchísimas páginas. No, le falta un buen proceso de edición, le falta alguien que lea el libro y le diga, esto no funciona, quítalo, aquí ponle más, porque la sensación que me da es que este libro no ha pasado por un proceso, no ha pasado por un editor que saque su boli rojo y le diga, esto no te funciona, esto sí te funciona. Entonces, tal como lo vomitó el autor, se ha publicado. No había ratas en esta publicación, o sea que todo muy bien, la maquetación estaba muy bien, la ortografía muy bien, incluso la redacción es buena. O sea, yo sí siento que a estos dos autores, porque está escrito por dos personas, lo hacen bien. Creo que falla la historia, falla que quieren contar algo y se enrollan muchísimo en todo lo que no es importante y que ni siquiera llega a la historia. Stephen King hace algo muy similar, ¿no? Él te desarrolla todos sus personajes, te desarrolla toda la novela y después te lo explota y te tira y te estalla en la cara. La sensación que a mí me da en este libro es que intentan un poco emular el método King, ¿no? Te voy a contar toda la vida de todos estos personajes para que después, cuando te explote a la cara todo esto, tú ahí tengas una conexión con ellos. Sin embargo, no les funciona. Hay algo que les falta para crear esa conexión lector-personaje. No puedo decir que es un mal libro, porque no voy a decir que el libro es malo, sería hasta un poco injusto. Creo que al libro le falta un par de ojos que les digan que no funciona, que sí funciona. Creo que al libro le sobra información, le falta acción en algunas partes, está mal estructurado en algunas cosas. Creo que es un libro que merece puntos por el esfuerzo, pero no por eso deja de estar en la lista de lo peor que leí en el año. Y miren que de verdad, yo de cuando lo compré a cuando lo leí, han pasado muchos años. Ya saben que yo siempre pienso que una cosa es comprar libros, otra cosa es leer libros. Yo compro muchísimos libros que se quedan en la estantería y luego llegan otros libros y me da más hype leer esos libros y los leo. Pues sí, no hay ningún problema porque para eso están los libros. Pero cuando ha llegado el momento de ese libro, creo que en mi caso, ya era el momento correcto, era el momento en el que yo de verdad tenía ganas de leer ese libro. Y ni eso lo salvó, ni siquiera mis ganas, mi hype en ese momento de leerlo. Lamento muchísimo, lo lamento. Me gustaría poder hablar cosas mejores del libro, pero no. Está aquí porque realmente es malo. Particularmente me sabe especialmente mal hablar de que un libro autopublicado es malo, porque no se me hace justo y creo que le haces un flaco favor.
Muy probablemente esa sea la razón por la que tal vez no le haga reseña hater en el canal, porque me sabe mal. Pero créanme cuando les digo, aléjense, no. Ahora nos vamos a ir a La Noche de Plata, de Elia Barceló. Uf, duele decir Elia Barceló y peores lecturas en la misma frase, pero es así. Este fue el primer audiolibro que yo consumí en el año, ¿vale? Y me entró un hype con la experiencia del audiolibro. La narradora era espectacular, lo que hizo que la experiencia del audiolibro fuera muchísimo más buena de lo que hubiese sido si no hubiese tenido un pedazo de narradora como el que tenía. ¿Cuál es el problema de este libro? Una vez que lo terminé y que lo interioricé, porque yo terminé el libro con mucho hype, yo terminé el libro disfrutando el libro, ¿vale? Vale, una vez que me enfrié y que empecé a analizar la historia, me empezó a dar mucho coraje. La historia no está mal si eres una persona que está leyendo o que está empezando con la novela negra. De hecho, una vez más, tiene reseña en el canal y no le hice una reseña hater. Está en mi libro de peores lecturas, pero no está en mi libro de libros que odio y que merezcan una reseña hater con todas las fuerzas de mi alma, que son dos cosas distintas. De hecho, al igual que Kentucky, no es una reseña hater porque no es un libro que merezca una reseña hater. Son simplemente libros que hubiesen podido ser mejor y ya está. Y eso me pasa con La Noche de Plata. La Noche de Plata de Elia Barceló también fue lo primero que yo he leído de Barceló y espero que no sea lo último. Obviamente le voy a dar más oportunidades porque ya saben que yo doy hasta 3 oportunidades y creo que simplemente no era el libro para mí o elegí mala lectura o el género. El libro que me dio todo el tiempo la sensación de que fue como un pedido de la editorial, como que la editorial le dijo es momento de que escribas un thriller y ella dijo bueno, de acuerdo, y escribió un culebrón disfrazado de thriller, porque eso es lo que es La Noche de Plata de Elia Barceló, un culebrón disfrazado de thriller. Una historia donde está pasando algo importante, es decir, han encontrado los huesos de 8 niñas desaparecidas en un punto en concreto. Tienes a una protagonista que por una vez en la vida, a pesar de que se la pasa pegada a la botella, no es la protagonista no fiable, sino es la protagonista. Es lista, inteligente, fantástica y fabulosa y resuelve el caso con el poder de la botella, al parecer, porque es que ni siquiera tiene una línea coherente de cómo resolver las cosas. Ella supone y sus suposiciones son ciertas, así nada más, y nadie la cuestiona, nadie dice no, probablemente sea esta otra cosa, no, como lo ha dicho ella, pues tiene que ser así. Creo que si este libro, si estás empezando el thriller y estás empezando la novela negra, este libro te va a enganchar porque tiene muy buen ritmo y tiene una manera la manera en la que está escrita te engancha la historia y la verdad es que se desarrolla y quieres saber lo que está pasando, aunque solo sea por averiguar el culebrón que está pasando, quién es la novia del hijo y con quién se va a quedar esta mujer de todos sus 800.000 pretendientes. Aunque solo fuera por eso ya merece la pena leerlo. Si estás empezando en el thriller, si tú eres una persona que de por sí ya te gusta el thriller y lees mucho y consumes mucho, este libro no te va a gustar, porque de verdad que es una novela disfrazada, o sea, es un drama, una telenovela disfrazada de thriller y no merece la pena para mi gusto. Para las personas que disfrutan muchísimo el género, no lo van a disfrutar como podrían disfrutarlo, porque realmente el proceso de investigación y el proceso de todo lo que está ocurriendo, Elia Barceló le quita protagonismo para ponerle el protagonismo a pues la doña, la botella, los novios y hasta la novia del hijo de la protagonista. Demasiadas distracciones para quitarle y restarle fuerza a una trama que debería de ser lo más importante y un desarrollo para mi gusto mediocre donde el crimen se desarrolla por obra y gracia del Espíritu Santo y evidentemente la super protagonista. Está escrito bien, quiero decir, es Elia Barceló y tiene fama de ser buena escritora, es lo primero que yo he leído de ella, así que si hay algo bueno que puedo decir de la obra es que está bien escrito, tiene buen ritmo y te va a enganchar. Si estás empezando con la novela negra, adelante, adelante, de verdad. Si no estás empezando con la novela negra, aléjate.
Y ahora sí que me voy a ir a dos que sí van a tener sí o sí reseña hater, porque no puedo aguantarlo. Uno de ellos es Muro Fantasma de Sarah Moss, que creo que el problema de este libro es que a mí me llamaba mucho la atención. Yo compré este libro con muchas ganas y con mucho hype por la premisa. La premisa es muy interesante. Ellos te prometen ser una especie del Señor de las Moscas con algo así como la bruja, ahí un poco mezclada. Y sinceramente no, 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 lo siento, no. Lamentablemente no pasa, no ocurre. La premisa es muy buena y de hecho a medida que se van desarrollando los actos, o sea, el libro, si lo pienso fríamente, no tendría que odiarlo tanto, porque el libro no es malo, está bien escrito. Es simplemente la sensación esa de me han timado muchísimo con la sinopsis, la que a mí personalmente me hace rabiar. Este es uno de esos libros que te inmersan, o sea, es uno de esos libros que ni siquiera es inmersivo, o sea, que te promete hacer como un cambio radical de tiempo dentro de este mismo tiempo, pero no ocurre así. De hecho, los personajes no se desarrollan muy bien, de manera coherente, no tienes esa sensación de cómo el padre va perdiendo la razón o como el padre va perdiendo la cabeza. No tienes esa paranoia o esa esquizofrenia de lo que está ocurriendo. Tiene escenas duras, sí, tiene escenas fuertes, sí, tiene escenas que te indignan y que te cabrean como persona, ser humano y mujer personalmente, pero al mismo tiempo es un libro que queda un poquillo en nada, ¿no? Es un libro que queda como que esperas que explote o esperas ver más del entorno, que la gente enloquezca más o que se desarrolle más. Esta supuesta ida de olla que tienen los personajes no es así. Tienes un personaje muy pasivo y es su pasividad lo que evidentemente tendría que causarte angustia y tendría que causarte esa sensación de rebelión o de desasosiego, y tampoco pasa nada. De hecho, el personaje es tan pasivo que ni siquiera consigues sentir empatía hacia ella. Es como, bueno, te están pasando cosas muy chungas y me sabe mal por ti, pero tampoco tan mal. Y si lo piensas, es un poco chungo, es un poco feo eso. Porque quiero decir, este no es un libro fácil, este no es un libro suavecito, este es un libro que te está contando cosas muy duras y cosas muy chungas, y tendría que dejarte otro tipo de sensación, o al menos tendría que dejarte otro tipo de dimensión dentro de ella, y al final yo siento que es un libro, para mi gusto, es una historia bastante desperdiciada. Una premisa bastante desperdiciada, que no solamente llega a nada, sino que al mismo tiempo es un poco cuesta arriba, ¿vale? Creo que además le tengo un poquito de coraje extra a este libro porque lleva una racha lectora muy buena. Estaba cogiendo libro tras otro que se fueron directos a mis listas de mejores lecturas, que era como, pero qué librazo, pero qué librazo, pero qué librazo. Y lo cogí sabiendo que no iba a romperme esa racha de buenos libros, porque claro, era el Muro Fantasma, yo le tenía tantas ganas desde hace tanto tiempo, y me rompió por completo la racha. Y eso no se lo perdono. A mí el libro realmente no me gustó. De hecho, hay gente que sí que le ha gustado bastante, pero yo lo he odiado con cada poro de mi ser. Si yo tuviera que elegir un ganador al libro más malo del año, todos los años, cada año, por siempre, jamás, nunca habrá nada que lo supere, es El pueblo del gato vampiro. En El pueblo del gato vampiro de Lindsay Namioka es el peor timo en la historia de los timos de los libros. Es espantoso. Es uno de esos libros que te promete que va a haber un gato vampiro y no hay ni gato ni vampiro. Es terrible, de verdad, es malísimo, pero malísimo. O sea, llega un punto en el que la historia es como, ¿dónde está mi gato? ¿Dónde está el vampiro? Es de verdad, lo digo en serio. Además de que este es un libro que yo lo estábamos leyendo con unas amigas y era como que todas estábamos en conexión pensando, pero ¿qué clase de basura es este? ¿Y por qué este libro es tan malo? Porque era realmente malo. Me da sensación, porque la sensación que me daba era de esta mujer ha hecho muy mal su investigación. ¿Cómo puede ser que yo me entere más de las cosas tradicionales de Japón que ella? ¿What? No sé, ¿qué fue
estuvo muy malo, no hay por dónde salvarlo, de verdad se lo juro, no hay por dónde salvarlo, por eso le voy a hacer la reseña más hater del planeta. Este es un libro que, de hecho yo lo encontré en la sección infantil, luego en algunas partes lo catalogan como juvenil y en otras partes está catalogada como adulto. Yo soy de las que pienso que deberían de catalogarlo como basura. Y ya está, nada más, no hay por dónde salvarlo. Lo odio, sí, lo odio muchísimo, lo odio muchísimo. En el pueblo del gato vampiro se va de mi estantería también, es uno de esos libros que les hice un haul, por supuesto, y está en lo peor de lo peor, 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 de lo peor de este año, por el timo que representa, porque no había gato y no había vampiro. Y ya está. Estos fueron los 5 libros que se han ido a mi lista de peores lecturas de este año. Ha sido una lista bastante corta, increíble pero cierto. Aún así me la he pasado muy bien hablando aquí con ustedes de los 5 libros que he mencionado aquí. Solo hay 2 que van a tener reseña hater. Todavía no la grabo, por eso no les digo que se las voy a linkear ni muchísimo menos, pero la voy a grabar en cuanto acabe de grabar este video, porque ya que tengo la copa de vino abierta, ya lo saben, yo empalmo. Y ya está. Ya lo único que me queda es agradecerte que hayas pasado este video conmigo y que le hayas dado like y que te hayas suscrito. Recuerden que YouTube está muy odioso últimamente, así que por favor asegúrense de dejarme un comentario y de darle like, porque de verdad eso me ayuda a pelear un poquito con el algoritmo de YouTube. Y ya. No tengo más que recordarte que Mami4Bit sube videos 2 veces a la semana, todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!